Hola lectores, ¿dónde estáis? Yo ahora mismo estoy en el pueblo de Dilja, en un fiordo de Noruega, a través de la lectura de la septología de Jon Fosse. Aunque realmente donde estoy ahora mismo, si estás viendo este vídeo cuando se está publicando, es en Barcelona, en la Setmana del Llibre en català, que he bajado para pasar el fin de semana en el módulo 38, donde encontraréis todos los libros de la colección Coulomb, y voy a presentar pues la novedad en catalán, que es No parava de ploure, de Don Carpenter. Bueno, la verdad es que me crea algo de vértigo hacer este vídeo porque de alguna manera cierra un ciclo, una trilogía de vídeos dedicada a Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Una trilogía de vídeos que empezó con la reseña de la primera parte de Don Quijote, siguió con un book tag original, un book tag que creé yo mismo, cuyas premisas se inspiran en diferentes elementos del Quijote, y ahora finalmente se cierra con esta reseña de la segunda y última parte del Quijote. Es cierto que quizá he tardado un poco más de lo que tenía planeado, pero no os quejéis, porque los lectores de la época se tuvieron que esperar 10 años para leer la segunda parte del Quijote. Y es que la primera parte fue publicada en el año 1605 y la segunda en el año 1615. Para mí era importante hacer dos reseñas para dejar claro que cuando hablamos de Don Quijote, estamos hablando en realidad de dos libros. Y si, como os contaba en la reseña de la primera parte, cada vez que la leía me cambiaba la óptica, me cambiaba la forma de leer y disfrutar de la historia del Quijote, la segunda parte fue la que más me sorprendió y la que más me enamoró. Para mí, la más trascendental. Para que veáis la tremenda importancia de esta segunda parte del Quijote en nuestra cultura general, os diré que es el origen de dichos como nunca segundas partes fueron buenas, que viene del capítulo 4 de esta segunda parte, el proverbio con la iglesia hemos topado, que aunque en el Quijote aparece en su sentido literal, ha pasado a la cultura general cuando algo se encuentra con un obstáculo o un impedimento de alguna autoridad, sea la iglesia o sea un gobierno, o las bodas de Camacho, que se narran en el capítulo 20 y que ha entrado en la lengua para expresar abundancia. Y mucha gente utiliza la expresión de las bodas de Camacho sin saber que son las bodas que tienen lugar en la segunda parte del Quijote, simplemente para expresar esa abundancia. Esto es algo que Cervantes y Shakespeare también comparten. Son de alguna manera fundadores de una cultura lingüística. En el último vídeo de la sección Shakespeareando os hablaba de el rey Juan. Al repasar su influencia os conté cómo el origen de una famosa expresión inglesa se encuentra en el rey Juan. Es que en esta segunda parte Cervantes parece estar especialmente inspirado para contradecir el mismo dicho que crea en nunca segundas partes fueron buenas. Y es que es en esta segunda parte donde tienen lugar aventuras tan célebres y tan conocidas como la aventura de los leones, las bodas de Camacho, la cueva de Montesinos o la visita a Barcelona. Y sin más dilación, bienvenidos a esta, la tercera salida del Quijote en este canal. Bienvenidos a Trotalibros. Salí de mi patria, empeñé mi hacienda, dejé mi regalo y entreguéme en los brazos de la fortuna que me llevasen donde más fuese servida. Quise resucitar la ya muerte andante caballería, y ha muchos días que tropezando aquí, cayendo allí, despeñándome acá y levantándome acullá, he cumplido gran parte de mi deseo, socorriendo viudas, amparando doncellas y favoreciendo casadas, huérfanos y pupilos, propio y natural oficio de caballeros andantes. Y así, por mis valerosas, muchas y cristianas hazañas, he merecido andar ya en la estampa en casi todas o las más naciones del mundo. 30.000 volúmenes se han impreso de mi historia y lleva camino de imprimirse 30.000 veces de millares, si el cielo no lo remedia. Finalmente, por encerrarlo todo en breves palabras, o en una sola, digo que yo soy Don Quijote de la Mancha, por otro nombre llamado el Caballero de la Triste Figura. Una de las cosas que
me pregunté más veces a medida que iba leyendo la segunda parte del Quijote es de no haber escrito Cervantes esa segunda parte, si al consistir el Quijote simplemente en esa primera parte, habría pasado a la eternidad como la primera novela moderna, con la influencia mayúscula que ha tenido en escritores de todo el mundo. Y cuanto más avanzaba en su lectura, más convencido estaba de que no, de que sin duda el Quijote debe su fama y su relevancia a esta segunda parte, que supera definitivamente la intención inicial de hacer una simple parodia de los libros de caballerías para crear algo trascendental, complejísimo y profundísimo. Y lo cierto es que seguramente debemos la existencia de esta segunda parte, y a mi parecer, por lo tanto, de la fama mundial del Quijote, a una clara vulneración de los derechos de autor, al Quijote apócrifo conocido como Quijote de Avellaneda. En los capítulos finales de la primera parte del Quijote, el narrador deja caer que después de aquella primera y segunda salida del Quijote, hubo una tercera de la que poco se sabía, en la que Quijote se dirigió a las justas de Zaragoza. Pero lo deja así, en plan cliffhanger, lo que hoy en día hace Netflix al final de cada una de las temporadas de sus series. El tema es que el Quijote obtuvo un éxito instantáneo, se empezó a reimprimir una y otra vez, incluso a traducir a otros idiomas, y 9 años después de su publicación, en 1614, de repente, se publica una secuela, una segunda parte, no escrita por Cervantes, sino por un tal Alonso Fernández de Avellaneda. La identidad de Avellaneda es uno de los misterios más grandes de la historia de la literatura. Todavía hoy no se sabe quién había detrás de este enigmático nombre, pero se sospecha que era alguien del entorno del archienemigo de Cervantes, Lope de Vega, o quién sabe, incluso el mismísimo Lope de Vega. Pues en esta secuela pirata, el autor parodia el Quijote y se burla de Cervantes tanto como elogia a Lope de Vega. Os cuento más detalles salseantes de la enemistad entre Cervantes y Lope de Vega en el vídeo que os dejo por aquí arriba. Cuando Cervantes se enteró de esto, claro está, montó en cólera, se enfadó muchísimo, y aunque había empezado la segunda parte del Quijote, era un proyecto pues que tenía ahí y en el que iba trabajando de vez en cuando, pero al aparecer el Quijote de Avellaneda, dijo, me tengo que concentrar en acabar esta segunda parte lo antes posible y publicarla para deslegitimar y sustituir esta segunda parte pirata o apócrifa. Y finalmente la segunda parte original del Quijote vería la luz en otoño de 1615, 10 años después, como he dicho antes, desde la primera parte. Y aunque es natural que a Cervantes le molestara y se enfadara con la publicación de ese Quijote apócrifo, lo cierto es que le debemos la existencia de la segunda parte del Quijote, pues Cervantes murió en abril del año siguiente, a escasos meses de la publicación de esa segunda parte. Fue gracias a su enfado monumental que se puso a escribir compulsivamente y llegó a publicar esta segunda parte en vida. Así que Avellaneda, seas quien seas, gracias. A diferencia de la primera parte, en el título de la segunda parte, Cervantes le concede a Don Quijote el título de caballero, seguramente debido al tremendo éxito de la primera parte. Pero, ¿qué os vais a encontrar en esta segunda parte del Quijote? ¿Qué ocurre? Lo cierto es que, aunque como he dicho antes, los lectores de la época tuvieron que esperar 10 años a leer la segunda parte del Quijote, en la narración solo ha pasado algo más de un mes desde el fin de la segunda salida, desde el final de la primera parte. Y evidentemente arranca cuando Don Quijote se propone volver a salir. Y claro, toda la aldea anda alborotada al detectar signos de mejora de salud de Alonso Quijano, pero a la vez el regreso de ese delirio, de esa locura por la que se cree el protagonista de una novela de caballerías. Como en la primera parte, sus amigos, el barbero y el cura, se proponen impedírselo y que se quede en su casa, esta vez con la ayuda de un joven bachiller llamado Sansón Carrasco, que va a tener un papel fundamental
en esta segunda parte. Pero Don Quijote convence una vez más a su escudero, a Sancho Panza, reiterándole las promesas de una ínsula si lo sigue con sus aventuras, y consiguen salir del pueblo. Y aquí arranca la tercera y última salida de Don Quijote. Esta vez, en vez de ir hacia el sur, se dirigen hacia el norte, a las justas que se organizan en Zaragoza. Sin embargo, en un interesantísimo juego metaliterario, cuando Don Quijote se entera de que un tal Avellaneda ha publicado unas aventuras ficticias protagonizadas por él, pero que nunca han tenido lugar, y que narran cómo va a Zaragoza, decide cambiar completamente de planes, cambiar de camino e irse hacia Barcelona. O sea, vosotros imaginaros, los zaragozanos deben odiar a Avellaneda, porque si Avellaneda no hubiese hecho esto, habrían tenido ahí un atractivo turístico con Don Quijote, pero bueno, Don Quijote no lo visitó, porque quería hacer totalmente lo opuesto a lo que narra el Quijote apócrifo. A lo largo de este camino que emprenden Don Quijote y Sancho Panza desde el lugar de la Mancha hasta Barcelona, les acontecen mil aventuras, como la visita al Toboso para ver a Dulcinea, la famosa aventura de los leones, las bodas de Camacho, aventuras subterráneas como la cueva de Montesinos, acuáticas e incluso en el aire volando con Clavileño. Una de las aventuras que ocupa más páginas en esta segunda parte es la de unos duques que han leído el Quijote y por lo tanto saben de Don Quijote y de su locura, y deciden burlarse de él simulando que los acogen en su castillo y que le regalan el gobierno de una ínsula a Sancho Panza para burlarse de ellos y pasárselo bien a su costa. Cosa que, por cierto, me recuerda muchísimo a La Doma de la Furia de William Shakespeare. Y finalmente, pasando por unos bandoleros, llegan a Barcelona, donde Don Quijote se enfrenta al misterioso caballero de la Blanca Luna. Y todo termina con el regreso a casa del Quijote, su cura y finalmente su muerte. No estoy haciendo spoiler. Cervantes, desde el principio de esta segunda parte, deja clarísimo que esta vez va a dejar bien muerto a Quijote para que nadie le pueda escribir una tercera parte. En esta segunda parte nos encontramos, en fin, con 74 capítulos que profundizan en el carácter de Don Quijote, de Sancho Panza, de muchísimos personajes secundarios muy interesantes y sobre todo en la evolución de estos protagonistas, que es clave en esta segunda parte. Y es que se producen muchos cambios con respecto a la primera parte, tanto en el estilo como en el tipo de aventuras que viven sus protagonistas. Y muchos de estos cambios responden a las críticas que Cervantes recibió con respecto a la primera parte. Se dedica a corregir muchas de estas críticas expuestas por el personaje de Sansón Carrasco al principio de la novela al protagonista de la historia, Alonso Quijano. Y es que, aunque como he dicho, solo ha pasado en la narración un mes desde el final de los hechos que se nos narran en la primera parte, Cervantes decidió jugar al juego de que no solo se ha publicado con gran éxito las aventuras de Don Quijote y son conocidas por toda España en el momento en el que arrancan los hechos de esta segunda parte, sino que también se ha publicado el de Avellaneda. O sea, imaginaros, si lo aterrizamos a la realidad, las aventuras de esta segunda parte se desarrollan a lo largo del año 1614, mientras Cervantes lo estaba escribiendo. Pero como decía, en respuesta a estas críticas, en esta segunda parte nos encontramos con menos violencia sufrida por Quijote, esa parte más de lo que en la reseña llamaban Mortadelo y Filemón. El Quijote vivía aventuras y siempre salía apaleado, machacado, con sangre, magulladuras. Esta vez no, esta vez Quijote prácticamente no sufre violencia. También a Cervantes le quedó clarito clarinete que al lector, al menos de la época, en la primera parte le sobraban las novelas intercaladas, esas narraciones que detenían completamente la historia del Quijote para contar una historia ajena, seguramente pues un relato o una novela que había escrito Cervantes y que decidió poner por ahí de forma intercalada. En esta segunda parte no existe esto, en todo momento estamos siguiendo las aventuras y desventuras de Don Quijote y Sancho Panza. También incorpora en esa segunda parte, cosa que estaba completamente ausente en la primera, giros inesperados, juega con el suspense, cosa que no deja de ser muy innovador en la época, aunque esto viene ya de las 1001 noches. No era habitual encontrarse en literatura ese juego con el suspense para que leyeras un capítulo más. Vamos viendo a lo largo de la narración
cómo la locura de Don Quijote va menguando, se va moderando. Nos encontramos aquí un Don Quijote cada vez más cansado, más desalentado, se va volviendo prudente, se va rindiendo ante la persistente realidad. Aunque todavía está loco, todavía se siente que protagoniza un libro de caballerías, se siente caballero andante y va interpretando la realidad a su manera. Lo cierto es que nos vamos encontrando a un Don Quijote cada vez menos soñador y más pesimista. Cada vez se halla más perdido, cada vez está menos seguro de sus afirmaciones. Y simultáneamente, a su lado, Sancho Panza. Es que es increíble lo que Cervantes consigue en esta segunda parte. Sancho Panza se convierte en el protagonista de la historia. Encontramos aquí un Sancho quijotado, un Sancho Panza que cada vez está más exaltado, se llega a creer sus propias mentiras, se va creando una realidad paralela de la que cada vez está más seguro. Si en la primera parte Cervantes había incorporado a Sancho Panza en la narración simplemente para anclarla a la realidad, tener un contrapunto al delirio de Don Quijote y unos ojos que vieran molinos donde los de Don Quijote veían gigantes, en esta segunda parte esto se invierte. Y es Sancho Panza quien cree en todos los delirios que le ha ido contando Don Quijote, y Don Quijote quien cada vez despierta más de este delirio, en una inversión de papeles absolutamente increíble. Y esto lleva la narración a una mayor profundidad. La parodia de los libros de caballerías queda completamente enterrada. Cervantes apunta definitivamente a la pérdida de valores morales de la época. Aquello con lo que había tanteado solo de manera muy sutil en la primera parte, aquí se reafirma. Utiliza los personajes de Don Quijote y Sancho Panza para retratar una época sin valores, corrupta y sin ningún tipo de nobleza. Como toda España y los mismos protagonistas han leído o saben de la existencia del exitoso primer volumen de las aventuras de Don Quijote, Cervantes abre en esta segunda parte un juego metaliterario en el que los personajes, en vez de dialogar con los libros de caballerías, en esta segunda parte se dialoga con la primera parte del Quijote. Aquí no nos encontraremos tantas citas de libros como Tirán lo Blanc o Amadís de Gaula, sino que todas las referencias son a hechos acontecidos en la primera y la segunda salida del mismo Quijote. Y Cervantes aprovecha para, en boca de sus protagonistas, a responder a críticas que se habían hecho a primera parte, corregir algunos errores, algunas incoherencias que esos mismos críticos habían detectado de la primera parte. Hace una crítica social, critica a los premios literarios, a los políticos, y también tiene un papel fundamental en esta segunda parte porque recordemos que fue escrita en un momento de enfado monumental de Cervantes, pero es que se convierte en una verdadera obsesión la crítica a Avellaneda y a la segunda parte apócrifa del Quijote. De una forma muy hábil, Cervantes hace que el mismo Quijote se indigna diciendo, pero esto, yo nunca habría hablado así, o yo nunca habría hecho esto que se narra en este libro, pero ¿cómo puede ser? ¡Qué malo es! Esta reseña no tiene más ambición que intentar transmitiros mis sensaciones al leer esta segunda parte del Quijote. Como me pasa con Shakespeare, no pretendo ser exhaustivo. Seguro que esta segunda parte del Quijote aborda 300.000 temas, todos interesantísimos. Se han escrito tesis doctorales sobre este libro, pero a mí me gustaría tan solo resaltar 3 temas que para mí fueron los principales o los que a mí me llegaron de forma especial leyendo esta segunda parte. La primera, como ya he dicho antes, es la de una crítica a la sociedad sin valores de la época. En este sentido, Don Quijote y Sancho Panza aparecen como portadores de unos valores que se han perdido. Esto se ve, por ejemplo, en las sentencias de Sancho Panza cuando le hacen creer que es gobernador de una ínsula. Unas sentencias inteligentísimas y llenas de sentido común. Y esto me lleva al que para mí es el tema principal de esta segunda parte de Don Quijote, y es el del burlador burlado. Cada día se ven cosas nuevas en el mundo, las burlas se vuelven en veras y los burladores se hallan burlados. En esta sociedad sin valores resulta
que todo se ha invertido. La nobleza se halla en personajes pobres, bandoleros y locos, como Don Quijote. En cambio, los nobles, los políticos, los duques, los caballeros son los ladrones, son los vulgares, son la gente sin principios. Y cada vez el lector tiene más la sensación de que la loca en esta historia es la sociedad, que Don Quijote y Sancho Panza son los menos locos, son los que ven más claramente los valores que tienen que seguir, son los que tienen más rumbo, son los que saben apreciar la bondad ajena, y al final los ignorantes y los locos son los que se burlan de ellos. Todos los personajes que coinciden en esta segunda parte con los protagonistas acaban sorprendidos ante la dignidad del loco de Don Quijote, y al final de verdad que no se sabe quién es el tonto o el loco. Y para mí el tercero y último gran tema que toca esta segunda parte del Quijote es el elogio a la libertad, cosa que me parece extraordinaria, teniendo en cuenta que el Quijote fue concebido en una celda. Tema además que queda inmortalizado con una de las citas más célebres del Quijote entero. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida, y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Y Cervantes lo sabía bien. No solo fue encarcelado varias veces en España, sino que, como conté en la reseña de la primera parte, estuvo secuestrado, atrapado durante mucho tiempo en África. Y por si no queda suficientemente claro el elogio a la libertad que es el Quijote, estos dos libros publicados en 1605 y en 1614 fue prohibido en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet porque el dictador veía en este libro un alegato en defensa de la libertad personal y un ataque a la autoridad convencional. Un libro del año 1605. Esta es la magia de la buena literatura. Ese amor por la libertad, ese amor por el pensamiento crítico. Las dictaduras no se llevan bien con la buena literatura. Y es que a medida que ha ido pasando el tiempo desde su publicación, el Quijote ha sido interpretado de diferentes maneras. En palabras del propio Cervantes, cuando se publicó, fue recibida como una novela de entretenimiento, como una parodia de los libros de caballerías, entonces ya en decadencia, un género ya tan masticado que no tenía ningún sabor. En el siglo XVIII el Quijote fue más interpretado en su sentido didáctico, se interpretó como una sátira que criticaba la sociedad del momento y pretendía corregir el gusto por las novelas de caballería. Durante el siglo XIX es cuando se empezó a sacar más capas de este clásico. Se profundizó más, considerándolo un precursor del romanticismo y detectando esa confrontación entre el idealismo y el realismo del que os hablé en la reseña de la primera parte. Pero los autores del siglo XIX encontraron en Don Quijote el heroísmo patético tan típico del romanticismo. También durante el siglo XIX, especialmente por parte de los autores rusos, se interpretó al protagonista Don Quijote como un símbolo de bondad, de entusiasmo y de sacrificio solidario, que al fin y al cabo encarna el ideal cristiano. Incluso Fyodor Dostoyevsky llegó a identificar en Don Quijote al mismísimo Jesucristo. Y cómo no, porque si no, no sería el siglo XIX, también se llevó a Don Quijote hacia el simbolismo político. Y aquí cada ideología se lo llevaba a su terreno. Que si Don Quijote representa al pueblo, que si representa el sacrificio del progreso, los valores tradicionales, etcétera, etcétera. Y finalmente el siglo XX, más que darle una nueva interpretación, combina las interpretaciones anteriores, sin renunciar a la parte cómica, paródica, satírica de la sociedad de la época. También se incorpora muchísimo simbolismo en la confrontación del idealismo y el realismo, en el elogio de la libertad y en los aspectos formales de interpretación de la realidad por parte de Don Quijote y Sancho Panza. Y esto se encarna en una de las grandes herencias que nos deja el Quijote, que también se conoce como cervantismo, que se podría resumir con las cosas no son lo que parecen, esa forma de interpretar la realidad a su manera y no encajar en una sociedad despiadada. En la época ya se notó la influencia del Quijote en autores tan famosos como el mismísimo Shakespeare. Este es otro de los grandes misterios relacionados con el Quijote. ¿Llegó Shakespeare a leer el Quijote? Aunque no lo sabemos del cierto, podría haber ocurrido, pues hubo una traducción al inglés enseguida, y Shakespeare junto a un colaborador
colaborador escribió en 1613 una obra sobre Cardenio, el protagonista de una de aquellas novelas intercaladas en la primera parte del Quijote. Sin embargo, esta obra se ha perdido. El mundo se ha quedado sin una obra que junta a dos de los máximos genios de la literatura universal, como eran Cervantes y Shakespeare. Pero si nos centramos en literatura británica, después de Shakespeare, el Quijote ha tenido una influencia clave en muchísimos clásicos de la literatura británica. En Robinson Crusoe, en Los viajes de Gulliver, en la irlandesa Tristram Shandy, en La abadía de Northanger de Jane Austen, en los papeles póstumos del Club Pickwick, en el que Dickens quiso hacer un Quijote a la inglesa, pues por mencionar un ejemplo muy reciente, el Quijote de Salman Rushdie. En cambio, lo cierto es que en España el Quijote estuvo bastante olvidado hasta que Benito Pérez Galdós, que estaba obsesionado con el Quijote, se sabía pasajes enteros de memoria, lo recuperó, lo reivindicó y con el movimiento literario que él representaba, el realismo, el Quijote volvió como un clásico ineludible. En la literatura francesa también encontramos muchísimos ejemplos de gran influencia y huella del Quijote, pero aquí cabría destacar sin duda Madame Bovary de Gustave Flaubert, que llegó a afirmar que encontró todos sus orígenes en el libro que conocía de memoria antes de aprender a leer, El Quijote. Y es que Madame Bovary no deja de ser un Quijote en clave femenina, una mujer que se cree protagonista de una novela romántica apasionada y en su delirio interpreta el mundo, la realidad, acorde con sus fantasías románticas. En literatura alemana, sin duda, el gran admirador del Quijote fue Thomas Mann. Ahora mismo estoy leyendo su obra maestra, La montaña mágica, y hay un capítulo titulado Nieve, que es una reinterpretación, una reescritura de La cueva de Montesinos. Pero es que además, cuando Thomas Mann emigró a los Estados Unidos, escribió a lo largo del viaje por mar, en el crucero, un diario en el que fantaseaba con que Don Quijote lo acompañaba en esta travesía. Se titula Viaje por mar con Don Quijote y lo ha publicado recientemente en Abona. También el Quijote tuvo un gran impacto en escritores estadounidenses tan importantes como Mark Twain, Herman Melville, William Faulkner, que él decía que cada año releía el Quijote, y por ejemplo Kennedy Toole, que para mí reescribió el Quijote en clave estadounidense con La conjura de los necios. Y finalmente, uno de los primeros países que supo valorar el Quijote en toda su profundidad fue Rusia. Es que fue muy admirado por autores como Lev Tolstoy, como Fyodor Dostoyevsky, Chekhov, Turgenev e incluso Gogol. Se propuso escribir un Quijote en clave rusa y ese era precisamente su propósito cuando escribió su obra maestra Almas muertas. Pero más allá de toda esta influencia, de toda la huella que ha tenido en la literatura, de profesores exaltados... Lo siento. Es decir, somos los mejores en literatura. Nadie tiene un Quijote. No lo podréis tener jamás. En ninguna otra lengua podréis tener jamás un Quijote. Es imposible. No tenéis lengua para escribir un Quijote. En el mejor de los casos podéis tener algún traductor inteligente para haceros ver de lejos más o menos lo que es el Quijote. O sabéis español o no podéis catar eso. Eso solo se cata en español. Hay cosas que solo se saben en español. En el español nativo. Ahora, si queréis aprender lenguas inútiles... De verdad que os recomiendo muchísimo la lectura del Quijote. Yo lo hice aprovechando la lectura dirigida de José Carlos Rodrigo, que enriqueció muchísimo la lectura, pero cierto es que cualquier lector puede leer el Quijote y se lo va a pasar muy bien. Y no solo se lo va a pasar muy bien, sino que va a encontrar una de las fuentes imprescindibles de la literatura occidental. Y a medida que avance la lectura, eso que empezó siendo una parodia divertidísima, acabará siendo un espejo incómodo que nunca caducará porque refleja lo que nos hace humanos. Y esto es todo. Dadme un like si os ha gustado esta reseña, dejadme en los comentarios si habéis leído El Quijote, si queréis leerlo, si os llama la atención. Y sobre todo, no olvidéis suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo. Leen mucho.